Buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, somos puntuales en esta tarde calurosa, casi de verano, y siguiendo el ciclo que organizamos el colectivo Arrabal sobre arte y historia de Talavera, que le toca aquí el turno a nuestro amigo, y al mismo tiempo también miembro del colectivo, Juan Atienza. Juan Atienza, bueno, tiene la ventaja que a la hora de presentarlo, como es amigo y es un hombre bastante polifacético, tiene mucha producción, muchos aspectos, ¿no? Siempre me dejaré algo, pero tengo bastantes cosas que contar de aquí de Anil, ¿no? No le voy a hacer una broma que siempre le hago cuando alguna vez me ha tocado presentarlo, por eso de que es de Murcia, por eso de que estamos en Talavera, por eso de que tenemos un río que bueno, que está ahí, pero esta vez no lo voy a decir. Él nació, Juan, hace ya unos años suficientes como para estar felizmente jubilado, aunque le pilló una época un tanto complicada, ¿no? Nació en Blanca, en Murcia, y el colectivo, los miembros del colectivo Arrabal, no sé cuánto tiempo llevamos pensando que tenemos que ir, y ya prácticamente no la conocemos y ya he estado. Pero bueno, ahí está. Juan llega a Talavera en los años 70 y llega, yo creo, mucha gente de lo que estamos, incluido yo, llegamos a una ciudad en aquel momento en plena expansión, posiblemente una de las ciudades con mayor dinamismo de toda España. Sí, convencido de estar de las primeras en ese sentido. Médico de profesión, va a dirigir durante muchísimos años el Instituto de Ciencias de la Salud, no sé cuántas décadas ha tirado por allí, pero ha dejado un buen recuerdo, aunque solo sea porque hay un museo, que a veces lo pienso, tiene muchísimo trabajo, el Museo de la Sanidad de Castilla-La Mancha, una labor que hizo ahí maravillosa, que a lo mejor necesitaba un poco más de apoyo, y a lo mejor no un poco más, necesitaba mucho más apoyo por parte de las autoridades como tal. Se doctoró en medicina y ha sido docente empezaste en el CEU, luego será Facultad de Ciencias de la Salud. Muy buen docente, y no que lo diga yo, no fui alumno suyo, pero es verdad que tiene todavía un cargo que nunca me acabo de quedar bien con él, que me parece que es colaborador honorífico, un cargo que se da no todo el mundo, se da a muy poquitos profesores. Bueno, ahí compartimos esa cuestión. Y es un cargo que depende o está promovido sobre todo por el departamento y por el decanato, ¿no? Entonces eso demuestra esa implicación que Juan tiene también con la docencia. Es un gran pedagogo, habla mucho y habla muy bien, y entonces tiene esa gran ventaja como tal, ¿no? Su tesis, bueno, tiene un título que este sí que es verdad que no me lo aprendí de memoria todavía. Somos propensos a ponerle títulos larguísimos a la obra, entre el deseo y la realidad, salud pública y asistencia sanitaria en la Talavera de la Reina durante la primera mitad del siglo XX. Bueno, todo esto es su tesis doctoral, que tuvo la suerte, bueno, no era tampoco demasiado complicado saber que le iban a dar el primer premio, porque es una gran labor que llena un vacío enorme que hay en el capítulo de la sanidad, pero también en el capítulo de parte de la beneficencia, donde toca muchísimos aspectos, y recibió por parte de esta tesis el premio Jiménez de Gregorio del 2015, puede ser, y se publicaron en el 2016 como tal, ¿no? No es la única publicación de Juan, tiene bastante sobre el Centro de Salud Secundario de Higiene Rural, tiene bastantes publicaciones sobre esta cuestión. También ha publicado artículos y además sin pagar. Digo esto porque él ha publicado ha publicado varios artículos en revistas de las más importantes de la historia de la medicina en España, y bueno, últimamente con esta cuestión ya no es solo que hay que tener calidad de los artículos, sino luego encima hay que sufragarlo, y esto ayer venía un artículo con ello, pero no quiero incidir mucho más en ello. La generosidad de Juan, además, con estos artículos ha hecho que la labor principal la desarrolló él, y luego han aparecido ahí pegados a su nombre de estos artículos gente que contribuyó poco, pero insisto, la generosidad de Juan
a la cual estoy bastante agradecido. También he publicado una revista maravillosa que tenemos al alcance de todos, que es Cuaderna, nuestra revista. Así vamos a caerlo. ¿Qué tiene cuerdas, Bueno, me ha sorprendido. Y ha publicado Cuaderna, y ha publicado sobre todo también en Alcalibre, como tal, ¿no? Artículos muy interesantes que están abiertos, que todo el mundo puede acceder a ellos, ¿no? Es, como todos los que estáis aquí, yo creo que lo conocéis, es bastante aficionado a la fotografía, ha recibido bastantes premios por ello. Y al mismo tiempo algún premio literario bastante menor, pero también ha conseguido. Y sí que quería decir que tiene la medalla del mérito sanitario de Castilla-La Mancha, que son palabras seguramente mayores, y la insignia de plata de la Sociedad Española de Sanidad de Salud Ambiental, ¿no? Bien, creo que tiene un amplio recorrido y a veces ha visto recompensado esa trayectoria. Da bastantes conferencias, es muy bueno hablando, solo tenemos afortunadamente hasta las 9, creo que tenemos que salir un poquito antes, ha dado conferencias en el Ateneo. Le iba a preguntar antes porque me acordaba de memoria alguna vez que me ha contado, que me lo acepte y sobre todo, bueno, muchísimos sitios, ¿no? En resumen, hay que decir que a pesar de ser murciano, hay que reconocer que es un grandísimo fichaje para esta ciudad en la que nos encontramos, que le debe bastante. Vale. Todo tuyo. Yo creo que Benito ha sido sincero, ha comenzado diciendo que era amigo mío, ¿verdad? Se ha notado. Ha hablado fundamentalmente desde el cariño y yo le agradezco a Benito también, que ha sido compañero de aventura durante ya bastantes años en los temas estos de la historia y de otras áreas de interés común, pues un buen compañero de viaje y espero que lo sea durante muchos años. Como reconozco también la labor que el colectivo Arrabal viene realizando desde hace ya casi 30 años por recuperar la historia de nuestra ciudad. Y hoy, dentro del ciclo de conferencias del colectivo para el año 2023, pues voy a hablaros del dispensario antipalúdico de Talavera de la Reina. Como dice Benito, que a todos le ponemos un título largo, pues me añadí el estrangote de una historia de éxito, porque en este país casi siempre somos más de celebrar las desgracias y los desastres de Galicia, desastre de Anual, que los hechos realmente relevantes que tenemos en nuestro país. Y tenemos algunos importantes desde el punto de vista sanitario, y uno de ellos es la erradicación, mal dicha la palabra erradicación, pero la declaración de España libre de paludismo en el año 1964, y en la cual Talavera de la Reina jugó su parte importante también desde el año 1923, en el año en el que se crea el dispensario antipalúdico en nuestra ciudad. Como el público que tenemos, bueno, conozco a muchos, pero no todos soy sanitario, hay bastante sanitario, creo que ya había pensado que sería conveniente pues, hacer, en primer lugar, una presentación de lo que es el paludismo y algunas características básicas de esta enfermedad, que para algunos les puede resultar desconocida. Ahora, antes iba y ahora no. Que parece extraño, antes se ha arreglado soplando el pincho. Ahora ni soplando. No, pero le he dado con la mano. Sí, no te colocas aquí. No. Bueno, si quieres, si no, de momento ponte ahí y le vamos pasando. Dame trabajo, Juan. No sé, que te gane el sueldo. A ver, dime a dónde le tengo que dar. A la barra espaciadora, pero yo te lo diga, dale a la barra espaciadora. Ahí está. ¿Me oíste de aquí? Sí, me dice el micrófono. Sí, muy bien. Que estoy más a gusto de pie y viendo así la pantalla que sentado. Bueno, el paludismo es una enfermedad infecciosa que puede ser mortal. No es una enfermedad que provoque excesivo número de muertes, pero puede ser mortal, como iremos viendo a lo largo del proceso de esta tarde, y que se centra fundamentalmente en su frecuencia en los países tropicales y subtropicales. Es una enfermedad que
fundamentalmente afecta a los países africanos. La mayor parte de los casos se dan en África. Está producida por un protozoo, un parásito, que tiene un nombre un poco raro, como casi todas estas cosas de la medicina y la biología, que es un plasmodium o plasmodium, dicho más o menos en castellano, de las cuales existen 5 especies principales, y de esas 5 hay 2 que son las más importantes, que esto a vosotros, yo creo que os voy a tutear, y vosotros a mí cuando me preguntéis también, nos interesa mucho, porque se llaman Plasmodium falciparum y Plasmodium ovale. Vivax, perdón, el ovale es otro. No es contagiosa la enfermedad en el sentido de que no se puede transmitir de persona a persona. Sí es infecciosa porque la transmite un mosquito. Y el mosquito es un mosquito del género Anopheles. Tiene la peculiaridad de que transmite la enfermedad solamente la hembra de este género. En España he dicho que ahora mismo la enfermedad ha desaparecido, estamos libres de ella desde hace muchos años, pero en el año 2021, que son las últimas cifras publicadas por la Organización Mundial de la Salud, se diagnosticaron nuevos casos, 247 millones en todo el mundo. 247 millones, que es más o menos un 3% de la población mundial. Mr. Chip, que es Jorge, lo mismo me corrige, yo he hecho el cálculo así un poco grosero, más o menos está presente en 85 países y provocó en el año 2021 619.000 casos de muerte. El 95% de los casos en África y el 80% de las muertes en menores de 5 años. O sea, aquí ya también vemos un poco la trascendencia que va a tener o que tiene la enfermedad que tuvo en nuestro país en su momento. Y la población de mayor riesgo se da en los menores de 5 años, en las mujeres embarazadas y en los pacientes con VIH. Benito, por favor, ¿funciona? Deja mis manos si funciona, desde aquí y te eximo de esta área compleja. Por dar alguna característica más de la enfermedad, es importante decir que es una enfermedad prevenible, o sea, existen mecanismos que lo iremos viendo a lo largo de la charla, es curable, existe una medicación que es eficaz contra ella. Durante años se ha luchado contra la dificultad de lograr una vacuna que fuera eficaz. Hoy día ya tenemos una vacuna que es bastante eficaz y que está recomendada su aplicación por la Organización Mundial de la Salud en los niños, porque llega a prevenir hasta un 70%, pero todavía se encuentra en fase de estudio piloto. Y al contrario de la gran mayoría de las enfermedades infecciosas que hay en el mundo, no presenta una clara tendencia hacia la disminución, sino que se mantiene relativamente estable. Todo mirando las cifras de los últimos años y prácticamente no ha bajado nada, incluso este último año, 2021, parece que subió algo en relación a los años anteriores. Aquí tenemos una imagen del plasmodium, vista al microscopio, y un mosquito picando. La clínica del paludismo pues tiene algunas características que tampoco nos interesan mucho ahora, pero algunas relevantes. Tiene un periodo de incubación de unas 2 semanas aproximadamente. Su cuadro clínico fundamental es fiebre, una fiebre que tiene picos de 3 y 4 días, por eso se le habla de fiebres tercianas y cuartanas, y luego suele cursar con síntomas muy inespecíficos como el de dolor de cabeza, escalofrío, que son cuadros muy similares a los de una gripe. De hecho, en muchos contextos, sobre todo en los lugares donde no es frecuente la enfermedad, que tardamos en pensar en ello, tardamos en diagnosticar y eso es malo. Por ejemplo, una persona occidental que se desplaza a un país donde es endémico el paludismo, muchas veces vuelve a España, en nuestro caso, con un cuadro de fiebre, dolor de cabeza, malestar general, etc. Y muchas veces piensa que simplemente se trata de un constipado que se ha pillado en el avión, a la vuelta o lo que sea. Y en ocasiones es un paludismo y el retraso en el diagnóstico puede ser importante a la hora de tener un pronóstico mejor o peor. La esplenomegalia, que es palabrotas de la medicina, anemia y otra serie de síntomas clínicos. El diagnóstico de la enfermedad se realiza de 2 maneras básicamente. Uno, como vemos en esta imagen, haciendo un análisis de una gota de sangre que se trae del dedo del paciente, se llama el método de la gota gruesa, que lo vengo haciendo desde hace 100 años y sigue siendo el método de elección, porque ahí se ven parásitos. Y ya disponemos de otros métodos rápidos de diagnóstico del paludismo que se basa en el estudio de proteínas propias del parásito, que en todo caso conviene siempre comprobar a través del método de la gota gruesa. Es muy importante, como anunciaba anteriormente, que el tratamiento se instaure
si es posible, las primeras 24 horas, porque si no se hace, pues la evolución puede ser peor, tanto en adultos como en niños. En cuanto al tratamiento, a lo largo de más o menos el último siglo, desde el principio del siglo XX, hemos ido cambiando, han ido apareciendo nuevos agentes. Empezamos sobre todo con la quinina, que luego hablaremos un poquito sobre ello, y actualmente el fármaco de elección se llama artemisinin, tiene un nombre así un poquito difícil de pronunciar, que es una sustancia que, como veremos también a continuación, la conocemos desde hace mucho tiempo, pero ha sido recientemente, de forma relativa, esto de recientemente, cuando se ha descubierto su interés para el tratamiento del paludismo. Y también es conveniente citar que disponemos de mecanismos de quimioprevención para aquellas personas que se desplazan a zonas donde existe paludismo para tratar de evitar la infección y la eficacia también de las medidas de protección, fundamentalmente el uso de mosquiteras y repelentes para proteger a título individual a las personas. Unas pequeñas nociones sobre la historia del paludismo. En primer lugar, muchos a lo mejor sabéis que se llama paludismo o malaria. Son dos palabras que significan lo mismo, es la misma enfermedad. Curiosamente, los dos términos vienen de la misma procedencia prácticamente. Malaria proviene del italiano medieval, que significa malaria, mal aria, mal aire. Esto yo le pregunté hace unos días a una amiga mía que sabe italiano, y me decía que mal aire no se dice malaria, se dice brutus aria, brutus aria. Y bueno, lo he buscado por ahí por algún diccionario italiano y demás, y he encontrado que el término proviene de la época medieval y forma prácticamente la palabra con el que se conoce a la enfermedad básicamente en el mundo anglosajón. Y como consecuencia de ser del mundo anglosajón, pues prácticamente se está extendiendo por el resto del mundo. Y también se le conoce, como en España y en general todos los países de habla latina, más por el término paludismo, que proviene de la raíz latina también, palus, que significa pantano. ¿Y esto por qué? Pues porque nuestros antecesores identificaban que el paludismo se producía en los lugares cercanos a los pantanos, no sabían que eran los mosquitos los que lo transmitían, pero veían que cerca de los pantanos había más casos de paludismo y también en los pantanos, sobre todo con el cambio de temperatura, se levantaban nieblas, brumas, etcétera, que se asociaban también con la transmisión del paludismo. Entonces, por una cosa y por otra, pues malaria o paludismo, el término que utilizamos habitualmente en nuestro país, pues son los mismos. Es curioso que esta enfermedad acompaña a la humanidad prácticamente desde el principio. Parece tremendo, pero se ha aislado ADN del parásito, del plasmodio, en mosquitos, anofeles, atrapados en ámbar hace 30 millones de años. O sea, que es que están aquí, yo creo que en el segundo o tercer día de la creación, pues apareció el plasmodio y el anofeles. Y en civilizaciones muy antiguas, como la China, la mesopotámica y en Egipto, en periodo de tiempo de 1000 y pico hasta 3000 años antes de Cristo, ya se describen cuadros de enfermedad absolutamente compatibles con el paludismo, ¿no? Ha habido mucha gente famosa que ha fallecido por el paludismo: Tutankamón, Alejandro Magno, Gengis Khan, incluso Carlos I de España y V de Alemania, que en Juste falleció de paludismo, ¿no? Y aparece el paludismo en los tratados antiguos de medicina, tanto los de la órbita occidental como las obras de Hipócrates, que hablaba del paludismo, como también en las otras civilizaciones. Precisamente la China fue la civilización que tuvo durante todo su desarrollo preocupado por estas fiebres que entonces no se llama paludismo, eran fiebres intermitentes, fundamentalmente, en la manera en la que era conocida. Y otra cosa curiosa del paludismo es que ha generado 5 premios Nobel. No hay ninguna enfermedad que haya provocado tal acúmulo de premios Nobel como consecuencia de los trabajos sobre ella. Veréis que no están absolutamente en orden. El primero, Charles Laveran, recibió el premio Nobel en 1907 porque fue el que descubrió el plasmodio dentro de un glóbulo sanguíneo, el glóbulo rojo. Recibió el premio, lo dio en 1880 y lo publicó, y recibió el premio Nobel en 1907. En 1902, otro científico, quizá con menos calidad, pero con más prensa, porque entre otras cosas era norteamericano, Ronald Ross, recibió el premio Nobel sobre su trabajo sobre la transmisión de la malaria. Fue el que fijó que estaba transmitida por el mosquito. Se basó en los trabajos de Laveran en gran medida
recibió el premio Nobel antes y seguramente la Academia Sueca, pues un poco con más cuerpo, por haber dejado olvidado a Abeland, se lo dio 5 años más tarde. En 1927, otro médico, psiquiatra, Werner Jaureg, recibió el premio Nobel por un uso un poco raro de la malaria, del paludismo, que es que había mucha preocupación por una enfermedad importante, que es la neurosífilis, que provoca un síntoma que llamamos la parálisis general progresiva, y este hombre pensó que una forma de acabar con el bacilo, con la espiroqueta que provoca la sífilis, era provocar cuadros de fiebre alta en los pacientes. Y dijo, nada más interesante que el paludismo. Entonces se dedicó a inyectar plasmodios a pacientes con sífilis y conseguía reducir bastante la mortalidad por sífilis, por la neurosífilis, aunque provocaba un 15% de mortalidad por malaria. Disminuía más es una cuestión muchas veces de coste-beneficio, disminuía más la mortalidad por la neurosífilis que incrementaba por la malaria. Una cosa curiosa, ¿no? Esto ya, evidentemente, me parece que fue por la década de los 50 cuando se dejó de usar este tratamiento. Hermann Miller, en 1948, recibe el premio Nobel por la síntesis del DDT, el insecticida organoclorado, que es prácticamente el que le va a dar la puntilla al paludismo en los países desarrollados. Y finalmente, en 2015, decía antes de ayer, una científica china que se llama Du Yuyu, que tiene un nombre curioso, recibe el premio Nobel por la síntesis de casi siempre lo tengo que leer, artemisinina. La artemisinina es un compuesto que está citado en la medicina tradicional china, antes de Cristo, que se extrae de una planta que es la artemisia, que en español es el ajenjo no sé qué. Y es un descubrimiento que se produce en el entorno de la guerra de Vietnam. El paludismo ha estado muy ligado también, su desarrollo y avance en el conocimiento, a las guerras, porque cada vez que había guerra se incrementaba muchísimo el número de casos como consecuencia de la exposición de los soldados. Y durante la guerra de Vietnam, el gobierno vietnamita le pidió ayuda al chino para que tratara de encontrar algún remedio sobre el paludismo que estaba diezmando muchísimo a todos, a los vietnamitas, a los chinos que le echaban la mano y también a los americanos. Los americanos iban con DDT por todos lados y al final esta mujer, Du Yuyu, pues revisando decenas de miles de compuestos descritos y que buscaba ella en el ambiente natural, dio con la artemisia, de la cual extrajo la artemisinina y se encontró con que era tremendamente eficaz contra el paludismo. Lo curioso de todo es que cuando lo descubre, que creo que fue en el año 1977, no publicó nada, era una científica anónima de China que no hablaba inglés, que no tenía prácticamente nada publicado, y ya fue en los años 80 cuando comunica a la OMS su hallazgo, y años más tarde, pues casi 30 años más tarde, la Organización Mundial de la Salud reconoce su gran aportación y la Academia Sueca le da el premio. Bueno, como os he dicho, el paludismo se distribuye fundamentalmente en zonas tropicales. Aquí tenemos un mapa mundi y veis que África concentra la mayor parte de casos y frecuencia de casos de paludismo. Y en España, por ir acercándonos ya a la situación que nos interesa estudiar más hoy, como veis, tiene una distribución, esto es un gráfico del año 1921, que se distribuye fundamentalmente por Extremadura, Cáceres y Badajoz, también Huelva, son los sitios Salamanca también, y todo el cinturón este que va por parte de Castilla-La Mancha hacia Levante. En fin, se concentra en los lugares donde había, sobre todo, bastante agua encharcada y también la temperatura era la adecuada, porque tú te pones a buscar ahí en León mosquitos y te cuesta más trabajo que en Huelva o que en Cáceres o que en Murcia, ¿no? En la huerta murciana y en la huerta de Valencia era otro lugar donde también había bastante concentración de casos. En esta gráfica podemos ver la evolución de la mortalidad y de la morbilidad por paludismo. Desde lejos, pues lo veréis más, morbilidad es la línea que va por encima
mortalidad la que va para abajo, lo que pasa es que son dos escalas diferentes, ¿no? La de la mortalidad y de la morbilidad. La de la morbilidad. Más o menos se estimaba en los años 20 que por cada 150 o 200 casos de enfermedad se producía una defunción. O sea, no era una enfermedad excesivamente mortal. Se llegó a crear un refrán en España que decía: por tercianas no suenan las campanas, porque había provocado poca muerte, pero sí que era una enfermedad que afectaba mucho desde el punto de vista de la morbilidad de la enfermedad. Y en esta otra tabla, pues no vamos a entrar en detalle, está puesta por orden de frecuencia. La que más tenía era Cáceres, después Huelva, después Badajoz, y aquí en el último lugar de esta lista, de los 15 provincias, aparece Toledo, pero Toledo está ahí fundamentalmente por Talavera y su comarca, que es donde se concentraba la mayor parte de casos de paludismo en aquella época. Pero Cáceres era, pues, el number one de la frecuencia de paludismo en nuestro país. Entonces, el paludismo es una enfermedad que provocaba bastantes muertes por su alta frecuencia, aunque fuera relativamente escaso el número de muertos, mucha carga de enfermedad y, sobre todo, un coste económico y social muy elevado, porque es que las personas que padecían paludismo, con los accesos de fiebre, se traducía fundamentalmente en que no podían trabajar. Pasaban buena parte del año, sobre todo cuando más afectaba el paludismo, que eran las estaciones de primavera y verano, sin poder acudir al trabajo. Y en aquella época, si no se trabajaba, no se cobraba. Y si no se cobraba, se pasaba hambre. Y si se pasaba hambre, incrementaba la mortalidad general y la mortalidad infantil. O sea que era un problema de primer índole en nuestro país y en otros muchos, claro. Estamos hablando ahora mismo de España, pero sobre todo en África. Y por dar también una visión un poquito más cercana y ligera, muy poco tiempo voy a dedicar a esto, está en la evolución de la mortalidad en Talavera y en España. La gráfica central es la de España, que como veis va bajando continuamente desde el periodo de tiempo que va de 1900 a 1950, y la de Talavera va moviéndose en dientes de sierra, que decimos, pero casi siempre por encima de la nacional. Tenía Talavera de la Reina una mortalidad relativamente por encima de la nacional, y esta inestabilidad pues está debida también a un artefacto al hacer la contabilidad en epidemiología, que al ser una poca población en Talavera, pues está muy afectada, comparado con España, está muy afectada por cambios de un año a otro. En fin, la misma historia de su impacto. Y en cuanto a casos, esta tampoco vamos a entrar en detallarlo, es muy compleja, con mucha información la tabla, simplemente señalar el total de consultas que se dieron en el dispensario antipalúdico en Talavera de la Reina entre los años 1923 y 1935, pues osciló entre las 500 más o menos del comienzo hasta 3.800, me parece que es el máximo, que es en el año 1931, pero si miramos otra fuente de información que he podido consultar, que va del 36 al 60, alcanzamos el máximo de 7.000 en el año 1941, y ya en 1960 quedan 24 casos residuales. ¿Qué es lo que ocurre tanto en España como en Talavera de la Reina? Que incrementa mucho el número de casos. Primero, cuando se ponen en marcha los servicios sanitarios, al ponerse en marcha el dispensario antipalúdico, incrementa el número de casos porque se diagnostican más y se comunican más. Y segundo, se incrementa mucho después de la guerra civil. La guerra civil y la inmediata posguerra, con todo el cortejo de privaciones, de hambre, de malas condiciones de vida, insalubridad, abandono social de muchas personas, incrementa también la mortalidad y la morbilidad por paludismo. Bueno, para terminar el panorama nacional, pues unas pinceladas sobre cómo se organiza la lucha moderna contra el paludismo en nuestro país, que va a tener su repercusión directa sobre Talavera de la Reina. Os he dicho que el paludismo, la provincia que más casos tenía históricamente en nuestro país era Cáceres, ¿no? Pues los primeros estudios que se realizan ya científicamente, digamos, adecuados, es a partir de 1900, entre 1900 y 1920. El primero de ellos se desarrolla en las minas de Río Tinto. Hay un médico inglés, McDonald, que viene con una mentalidad y observa que muchos mineros de su jurisdicción padecen paludismo y empieza a estudiarlo de una manera científica, e inmediatamente después, en la provincia de Cáceres, hay un jefe provincial de sanidad
que se pone a estudiar, está becado en Estados Unidos, viene con conocimientos frescos a España y se empieza a plantear la lucha contra el paludismo y se determina que el núcleo central del paludismo dentro de la provincia de Cáceres está en la comarca de Navalmoral de la Mata y La Jara. Y de hecho se realiza un experimento que ha pasado a la historia con el nombre del experimento de Talayuela, que es una especie de prueba, de guión, de piloto, sobre las actuaciones que se desarrollarían años más tarde en todo el país. En 1920 al 24 se crea la Comisión para el Saneamiento de las Comarcas Palúdicas, que es la primera organización del gobierno español específicamente creada para luchar contra el paludismo, con estructura en los servicios centrales del Ministerio de la Gobernación, que era el que se ocupaba de la sanidad, a través de la Dirección General de Sanidad. Y en esto va a jugar un papel importantísimo este señor que tenemos aquí, que es Gustavo Pittaluga Fattorini, que es un médico italiano que a poco de acabar la carrera en su país se viene hacia España a realizar la tesis doctoral y se termina quedando en España, se nacionaliza español y es el que protagoniza fundamentalmente como promotor la lucha antipalúdica en nuestro país. Ayudado por este otro señor que vemos aquí, que tiene un nombre muy raro, se llama Satí de Bueno, que es una familia interesantísima, tanto él como su padre y una serie de hermanos, que fue su mano derecha, fue el director del dispensario primero y del centro antipalúdico de Navalmoral de la Mata después, y podríamos decir que son las dos personas más importantes de la historia antipalúdica en nuestro país. En este momento de la Comisión de Saneamiento, una de las cosas más importantes que se empiezan a hacer es aumentar el número de dispensarios antipalúdicos que hay en nuestro país. Se empezó con la modesta cifra de 3 y se amplió a 8, que son pocos, muy pocos, pero claro, la curiosidad es que uno está en Navalmoral de la Mata y otro en Talavera de la Reina. De hecho, esto es un tema que yo no lo tengo todavía completamente comprobado, hay documentos que dicen que el dispensario antipalúdico de Talavera de la Reina estaba integrado junto con el de Navalmoral de la Mata para crear un instituto antipalúdico. Pero he encontrado una sola fuente que dice eso y muchas que hablan siempre por separado del dispensario antipalúdico de Talavera. Pero en este tema quisiera profundizar cuando pueda, ¿no? Y en esta primera fase lo que se hace fundamentalmente son tareas de orientación, de empezar a formar a profesionales en los distintos lugares donde se van creando los dispensarios, probar algunas pruebas y también empezar a trabajar con la población general a través de actividades de propaganda y divulgación, como por ejemplo con este cartel que es muy conocido y que es muy bonito y que llama mucho la atención cuando se ve, cuando la población lo viera en las paredes de los hospitales, los dispensarios o en los lugares que fuera, pues seguro que llamaba su atención, ¿no? Dice las picaduras de los mosquitos son la única causa de las calenturas palúdicas. Aquí pone calenturas en mayúscula porque es lo que la población seguramente entendía, ¿no? Luego, en la década siguiente, de 1924 al 34, se produce otra serie de avances, como es la creación en 1925 del Instituto de Malariología de Navalmoral de la Mata, o antipalúdico, a veces lo llaman de una manera, a veces de otra. Se integran los servicios antipalúdicos dentro de los servicios oficiales de sanidad, lo veremos ahora a continuación con el caso de Talavera de la Reina. Se incrementan de una manera sustancial, pero nunca con un exceso de recursos los que están destinados a la lucha contra el paludismo. Y también hay otro proceso importante, que es que se empieza a conseguir que organizaciones internacionales como la Fundación Rockefeller, que también veremos el ejemplo aplicado a Talavera de la Reina, pues se involucren en la lucha contra el paludismo en nuestro país. El tercer periodo es 15 años más o menos, servicio técnico de paludismo, que tiene que vivir en los tiempos más difíciles, que son básicamente los de la guerra civil o de la posguerra, con todas las consecuencias que tiene, fundamentalmente de retroceso sanitario. Y tiene la peculiaridad también, seguramente por la escasez de recursos, que se abandona la lucha sistemática contra el paludismo durante todo el año y se trabaja fundamentalmente mediante campañas de primavera y verano. Y por último, en el periodo de tiempo 1949 a 1968, aunque el paludismo
se elimina de nuestro país unos años antes, en 1964, se crean los servicios de epidemiología parasitológica que están basados fundamentalmente en el uso del DDT. Al final, en muchos libros y muchas historias sobre el paludismo hablan de balas mágicas. Y las balas mágicas contra el paludismo son el DDT en primer lugar y luego ahora la artemisinin. Y anteriormente también la quinina. Son los elementos básicos de lucha contra el paludismo. Y ya vamos a entrar en la situación de Talavera de la Reina. ¿Por qué en 1923 se considera, un poquito antes, por 1933 cuando se pone en marcha, la conveniencia de poner un dispensario antipalúdico en nuestra ciudad? En primer lugar, porque ya se sabe que es una zona de alto endemismo. Alto endemismo quiere decir de alta frecuencia de casos de paludismo. Está al lado de Cáceres, está muy cerca de Navalmoral de la Mata, y ya pues todos los análisis que se han realizado, toda la información que se ha pedido a los médicos locales indican que hay una cifra importante de paludismo. Para comprobar esto se desplazan personalmente a Talavera de la Reina las dos figuras principales que he dicho anteriormente, Quitarúa y Sadí de Bueno. Se hacen estudios, lo que se llama glibrisanofelinos, y van pescando, cazando mosquitos, viendo cuántos mosquitos están infectados por el plasmodio, y se va llegando a la conclusión de que es conveniente la puesta en marcha del dispensario antipalúdico en Talavera, que además presenta una ventaja añadida, y es que está en el eje viario y ferroviario que une Madrid, donde está el Ministerio, con el Navalmoral de la Mata, donde van a estar los servicios antipalúdicos periféricos más importantes, y Cáceres, que es la capital de provincia, también pionera en la lucha contra el paludismo. Entonces, los profesionales del Ministerio, de la Dirección General de Sanidad, de los Quitarúa, de los Sadí de Buen y otros muchos, Collados, aprovechan y muchas veces hacían la ruta completa, iban desde Madrid a Cáceres y paraban en Talavera. Hay cartas del archivo del dispensario antipalúdico donde escribía Sadí de Buen y le decía a David Ortega Corrochano: David, el día tal voy a pasar por Talavera, podemos quedar a comer y si quieres avisas a los médicos de la zona para que vengan y charlemos sobre paludismo. O David, vengo de no sé dónde y te traigo gambusias, que ahora diremos lo que son las gambusias, para que tengáis en Talavera y las podéis distribuir en los pueblos de alrededor. Era un aspecto de la comunicación entre Madrid, Navalmoral y Cáceres que facilitó la actividad en Talavera de la Reina. Para su puesta en marcha se pensó en un médico, como digo aquí, joven, tenía menos de 30 años, tenía 29 años, me parece, 28 en aquel momento, prometedor, porque era hace un mes aproximadamente en este mismo salón de actas se presentó la vida de Fermín Muñoz Urra por parte de su nieto, Francisco Javier Álvarez. Era el médico más importante que había en Talavera y probablemente que tiene mayor relevancia científica de los que ha dado en la ciudad, y digo malogrado porque murió a los 30 años, o sea, no le dio tiempo prácticamente a hacer muchas más cosas, ¿no? Y Fermín Muñoz Urra, en la primera memoria de la lucha antipalúdica de 1923 y 1924, hace un artículo que acompaña, entre otras cosas, de estas tres fotos que están hechas por él, pone fotografía Muñoz Urra, de Urra, que son zonas que él identifica como palúdicas en Talavera de la Reina. Son riberas del río Tajo, esto dice que es la Alameda, esto del río Alberche, y esto, el puente sobre el río Alberche, que creo que es el ferroviario, ¿no? No el puente de la carretera, no estoy seguro, me parece que es el ferroviario. Sí, sí. Sí, el ferroviario, ¿no? Bueno, pues es un dato importante y curioso también de este polifacético médico, que era oftalmólogo, pero que si no hubiera muerto tan pronto no sabemos exactamente dónde hubiera acabado. En ese momento, 1922-23, se solicita al Ayuntamiento su colaboración para la puesta en marcha del dispensario antipalúdico. Y es el médico subdelegado de Sanidad de Talavera de la Reina, que era José Fernández Sanguino, que antes me preguntaba por él, el que pide al Ayuntamiento que ceda una sala del Hospital Municipal para la ubicación del dispensario. Y el Ayuntamiento cede la sala de San Miguel del Hospital Municipal. El Hospital Municipal inicialmente tenía 13 camas para atender todos los problemas de salud de Talavera, y en la sala de San Miguel que ceden instalan 10 camas, o sea que casi duplican
la capacidad del hospital solamente para el paludismo, lo cual yo creo que indica también la importancia que se le daba a este nuevo recurso que tenía la ciudad. Y esta es una imagen del dispensario antipalúdico, perdón, del hospital municipal en aquellos años, en el año 1926. Se designan, a la falta del doctor Muñoz Urrac, se designan sus dos primeros responsables, que son estos: la doctora Cecilia García de Cosa, que es la primera mujer que sabemos que ejerce la medicina en Talavera, tuvo poco tiempo. Yo creo que su destino principal estaba en el dispensario antipalúdico de Navalmoral de la Mata, pero desde allí se desplazaba aquí. De hecho, es que la primera memoria de la lucha antipalúdica de Talavera la firma ella. Y también el doctor José Eligeri Sieyo, que son estos señores de aquí, la doctora Cecilia García de Cosa y Julio Eligeri. Y se designa ya desde el primer momento también a un responsable específico de la lucha antipalúdica, que es el doctor David Ortega Corrochano. Este señor que tenemos aquí, David Ortega Corrochano, también es muy conocido en la ciudad, pues hija de la muy conocida familia Ortega, viuda de Ortega, la dueña de la ganadería del toro que mató Joselito, su hermano alcalde de la ciudad, en fin, un tío bastante relevante y bueno, pues que jugará durante muchos años un papel muy importante en nuestra ciudad en este tema. ¿Cómo se organiza el dispensario antipalúdico? Primero, vamos a situarlo en tres periodos, 1923 a 1930, se ponen en marcha una serie de actividades asistenciales. Pitaluga era muy partidario de tratar adecuadamente a los pacientes. Él pensaba que si el paciente estaba bien tratado, la disminución de la enfermedad caía radicalmente. Porque la enfermedad se transmite porque un mosquito pica a un señor enfermo y a continuación a un señor sano y le transmite el plasmodio. Entonces, él y otros muchos decían, si la población tiene poco plasmodio, la transmisión por el mosquito se reduce mucho, ¿no? Entonces, Pitaluga era partidario de hacer una buena asistencia, como no puede ser de otra manera, y para eso se establecen unos recursos que son, por un lado, dispensariales, es decir, unas consultas externas, que son los que han generado los datos que hemos visto hace un momento, y un área de hospitalización. Esto es algo que diferencia bastante al dispensario antipalúdico de Talavera de otros dispensarios que no tenían hospitalización. Ya hemos hablado que en una primera fase se habilitaron esas 10 camas del hospital municipal para la hospitalización. ¿Qué medicamentos se utilizaban? La quinina, básicamente, y luego otros medicamentos que realmente no eran prácticamente nada eficaces. Por ejemplo, el Neosalvarsan era un medicamento contra la sífilis originalmente, pero se ve que tenía algún efecto febrífugo y se utilizaba también o el Stilbenil y el tártaro estiviado, pues tampoco han pasado a la historia como medicamentos que sean muy eficaces contra el paludismo. La quinina sí que es importante porque se sabe desde mucho tiempo atrás, esto, no sé, supongo que muchos os sonará, la quinina como medicamento eficaz contra la fiebre, que procede del árbol de la quina, que el árbol de la quina se llama, los farmacéuticos que veo por aquí, a lo mejor lo saben mejor que yo, pero que es la cinchona, le llaman. Parece que cinchona viene de Chinchona, de la marquesa de Chinchón, esa que pintó Goya, que se tomó como un tipo de recurso una cocción de corteza de quina y se le quitó las fiebres. Y entonces eso hizo que se extendiera por todo el mundo, quizás sea una leyenda, la eficacia de la quinina, que la tiene sobre las fiebres. Y luego los ingleses la adaptaron fundamentalmente para tratar a sus soldados y a sus cuerpos civiles de la India. Y ahí inventaron el gin tonic, que nos gusta a algunos de vosotros, porque la quinina es muy amarga y la forma de enmascarar el sabor amargo de la quinina era añadirle gaseosa, azúcar, y luego ya los ingleses dieron con la bala mágica de la ginebra y luego ya venimos nosotros a estropearlo echándole pepino y esas cosas, ¿no? Pero bueno, tiene su historia, todo evoluciona. Y también decir que en el dispensario antipalúdico de Talavera, aparte de tratar a los enfermos de paludismo, se abordaban otras patologías. La leishmaniosis, que algunos de vosotros seguramente conocerán fundamentalmente por la enfermedad de los perros, pero que afecta también a las personas y sobre todo a los niños. La fiebre recurrente, que está producida por una garrapata,
Bueno, la leishmaniasis está también transmitida por un mosquito y la brucelosis o fiebre de Malta. Aquí tenemos una imagen de las que se utilizaban en esta época, de la guerra del paludismo basado en la quinina, y una imagen que es de Talavera de la Reina, era del libro de registro de leishmaniasis del doctor David Ortega Carrochano, que afortunadamente tenemos, donde hay 20 imágenes de estas sobre 150 historias clínicas de leishmaniasis infantil. Aquí el niño tiene pintado que es la crenomegalia que produce la enfermedad, y él lo marcaba, hacía la foto y luego si hacía otra foto veía la evolución de hacia arriba o hacia abajo. ¿Qué actividades preventivas básicas había en aquel momento? Pues por un lado, la petrolización. Esto tenemos documentación de que en Talavera se utilizó. No hay mucha documentación, pero hay cartas de Salí de Güell diciendo utilizar la petrolización. La petrolización consistía en añadir petróleo a las aguas estancadas para, como es más ligero que el agua, asfixiar las larvas de los mosquitos. Pero claro, asfixiaba las larvas de los mosquitos y asfixiaba otras cosas también, ¿no? De plantas y vida vegetal y animales. No era un mecanismo excesivamente conveniente. Y también se utilizó, está documentado, el verde París. El verde París es un insecticida a base de cobre que es muy tóxico también. Ya llegó un momento que se abandonó la utilización del verde París. Y lo que más documentación existe en Talavera es la utilización de la gambusia. La gambusia holbrooki es un pez que tiene más o menos unos 5, 6, 7 centímetros de larga, que está aclimatado fundamentalmente en América Central y que tiene un especial tropismo por comerse las larvas de los mosquitos. Entonces, lo que se hacía era, primero se aclimató este pez al clima español, que costó, pero una vez aclimatado se iba sembrando, entre comillas, el pez por todos los lugares donde había aguas estancadas. Y bueno, en esta imagen se ve todos los puntos que en un momento determinado en España tenían gambusias sembradas, sobre todo, como veis, provincia de Cáceres y también todo lo que es Córdoba, Mediterráneo, también está aquí todo esto de Talavera. Y este era el puchero donde se transportaban las gambusias, que más o menos tenían esta forma. Entonces se criaba la gambusia en una charca, se recogían cientos de alevines, se echaban en el puchero y luego en una furgonetilla o camión pues se iban una especie de mozo sanitario vertiendo una parte de estas gambusias por los ríos. Tenemos un antiguo compañero, Fernando, que es pescador, Fernando el informático, que me dice que él ve muchas gambusias todavía por los ríos, porque ya se ha transformado en una especie invasiva. Y ahí está, haciendo de todas maneras su trabajillo, ¿no? Otra cosa importante, sobre todo para los epidemiólogos, es que se creó un sistema de notificación de todo lo que se hacía muy fuerte. No vamos a entrar en ello. Estos son, por ejemplo, 5 modelos de notificación de casos de enfermedad. Y había un seguimiento estricto por parte de las autoridades sanitarias. Hay cartas en las que Salí de Güell y luego sus sucesores escribían y decían: oiga, he visto este impreso que está mal relleno, por favor, vuelva a cumplimentarlo. Oiga, que no he recibido el parte de esta semana, por favor, envíenmelo a la mayor brevedad posible. Y les llega a decir: oiga, y si no contesta, no se renuevan los contratos. O sea, eran auténticamente talibanes de la lucha contra el paludismo. Otros elementos serían, como he citado anteriormente, las visitas frecuentes de los responsables de la lucha antipalúdica española en ese circuito Madrid, Talavera, Navalmoral, Cáceres, tareas de investigación y enseñanza, estancias en el dispensario de profesionales sanitarios y visitas de campo de los responsables del dispensario a los pueblos de alrededor. Venían gente de los pueblos de cerca de Talavera a aprender a hacer, por ejemplo, la tinción de la gota gruesa. La dotación de personal era relativamente escasa, se modificó a lo largo de este tiempo, pero la dotación básica era un médico, que fue David Ortega Corrochano durante muchísimos años, luego le sucedió a Alfredo Pastor Planchuelo ya en los años 50 y muchos, 50 y tantos, porque David Ortega se agarró un rebote y se marchó de la lucha antipalúdica. Un mozo de laboratorio que hacía un poco de todo, era mozo de laboratorio, era conserje,
hacía de todo un poco, que era Bernabé Martín González, que hablaba también con un compañero, uno de los asistentes, el padre de Lourdes, una antigua compañera de mi centro de trabajo, que estuvo ahí también muchísimos años, y sobre todo en verano se solía contratar a un repartidor de quinina, una persona que iba por los pueblos llevando la quinina, sobre todo cuando la teníamos, porque había muchas veces en esta época que nos quedábamos sin medicamentos por la mala situación económica del país. Se pone también en marcha el laboratorio. Esto es una imagen del Museo de la Sanidad, ese que decía Benito, que este material, por ejemplo, esta lupa es la que se utilizaba para el diagnóstico de la gota gruesa del paludismo, y esto es un microscopio monocular, que os llamo la atención sobre estas dos piezas porque ahora después vamos a ver otra fotografía con la que lo vamos a comparar. Acordaros de esta lupa binocular y de este microscopio monocular. Y se abren distintos dispensarios locales en la zona de Talavera de la Reina, aquí hay 8 o 7, 4 y 3, 7, llegó a haber hasta 9 funcionando simultáneamente. Entonces se abrían y se cerraban en función de la frecuencia de la enfermedad también, ¿no? Otra cosa también curiosa es que en el año 1925 vino a Talavera de la Reina, en ese circuito, en este caso más amplio, una visita de la Comisión de Paludismo de la Sociedad de Naciones. La Sociedad de Naciones es el organismo antecesor de la Organización de Naciones Unidas, que tenía su sede en Ginebra. Y vinieron desde la Comisión de Paludismo para conocer cuál era la situación del paludismo en nuestro país. Realizaron este circuito que está aquí pintado en el mapa, y una de sus estancias, por supuesto, fue en Talavera, y otra en el Correo, en esto. También fueron allí a tu pueblo. También vino en el año 1925 el entomólogo más importante que había en nuestro país, que era Gil Collado, que estudió el índice anofelino en la ciudad y en la comarca. Otro hito importantísimo es que en 1926 vino a Talavera Charles Bailey, que es un médico de la Fundación Rockefeller. La Fundación Rockefeller en esta época era el organismo internacional más importante. Lo que hace ahora mismo la OMS, en aquella época prácticamente lo hacía la Fundación Rockefeller. Financiaba estudios y ayuda técnica a los países para luchar contra fundamentalmente las enfermedades infecciosas, entre ellas el paludismo. Este es el laboratorio primero, el que estaba ubicado en el Hospital Municipal. Este señor es Charles Bailey, este es David Ortega Corrochano y este es Bernabé Martín. Esta es la lupa binocular que os decía y este es el microscopio también que os hablaba. Este es de 1926, o sea que ya tiene 97 años, ¿cuántos son? 97 años los aparatos estos que tenemos en la vitrina del Museo de la Sanidad de Castilla-La Mancha. Y también otro evento importante es que en 1927 se beca a David Ortega Corrochano para que se vaya a formarse en paludismo y recorre, hace la estancia en Francia, Italia y en Yugoslavia. Aquí precisamente está David Ortega Corrochano en una visita de campo, parece un Ustachi croata, ¿no? Estuvo en Serbia, aprendiendo sobre paludismo, que también es muy notable, porque ahora mismo pensamos que es moderno que los médicos españoles salgan a formarse al extranjero, pero hace 100 años no era nada frecuente, y eso fue gracias a la Fundación Rockefeller, que fue la que pagó también la beca de David Ortega. Y si esa es la parte buena, la parte mala es que con mucha frecuencia pues, la medicación se veía limitada porque o bien no tenía el Estado o bien los pacientes no tenían los recursos necesarios para pagar la medicación. El siguiente periodo es de 1931 a 1939. ¿Por qué pongo aquí este corte? Pues porque en 1931 se decide trasladar el dispensario antipalúdico que estaba en el Hospital Municipal a un pabellón que se había construido como pabellón antituberculoso, llamado Victoria Eugenia, y no se llegó a poner nunca en marcha, estaba vacío, y se decidió trasladar el dispensario antituberculoso primero y después otros dos dispensarios, el antituberculoso más tarde y el antivenérea con anterioridad,
y allí se habilitan 18 camas. Prácticamente se duplica la capacidad de hospitalización del dispensario antipalúdico. Se integran los 3 dispensarios a partir de 1933, cuando se crea el Centro Secundario de Higiene Rural, que esta es, digamos, su cartera de servicios. Y aquí no lo veréis, pero pone paludismo, tuberculosis, velério y sífilis. Estas 3 enfermedades, estos 3 dispensarios, lo que en la época se denominaban enfermedades sociales y que tenían una prioridad en el Estado para luchar contra ello. Luego, el resto de actividades que se desarrollaban, higiene prenatal, infantil, escolar, duchas para escolares, fijaros que término más curioso, como no había agua corriente en las casas, se prestaban duchas para escolares en el centro, solamente de mayo a septiembre, porque ahora cuando hacía más calor y seguramente porque no tenían agua caliente. Y los escolares en el mes de enero no se dejarían duchar con agua fría. Y luego también existían las especialidades de odontología, oftalmología y otorrinolaringología, vacunaciones y laboratorios. Esa es un poco su cartera de servicio. Y esta es la portada del libro de registro de hospitalización de tuberculosis, paludismo y velério en este centro. Y estos son los primeros 4 directores: Enrique Álvarez Romero, Mariano Martínez Cepa, don Primitivo de la Quintana, le vamos a quitar el don, que si no ponemos a uno, no se lo ponemos a ninguno, y Antonio Beata. Son los 4 primeros directores del Centro Secundario de Higiene Rural. Tiene también la ventaja de que el dispensario antipalúdico se beneficia del uso del laboratorio del Centro Secundario de Higiene, que estaba más dotado. En esta época se pone en marcha también otra cosa que los que sois sanitarios sobre todo os sonará, que es que se empiezan a hacer tratamientos directamente observados, porque lo que es muy importante para el funcionamiento del tratamiento es que el paciente tome la medicación todos los días. Y eso hoy se hace con determinadas patologías, por ejemplo tuberculosis, en población que no es fiable que vaya a tomar la medicación, se le pide que vaya a los servicios sanitarios a tomarla. Y se hacía también hace 100 años con respecto al paludismo. Entonces le llamaban tratamiento vigilado. El medicamento que más se usaba era la quinina, y luego también la quinina se producía en forma de chocolatinas para que los niños se los tomaran. Cuando podíamos darle el gin tonic, pues se le daba la chocolatina. Y aparecían otros medicamentos nuevos como el ATP y el neoestibosan. Y después aparece la plasmoquina, que ya fue más efectiva, el quiniosporbasol, el Ledión, y había muchos problemas de disponibilidad. Todos estos medicamentos eran relativamente eficaces. Se realizan actividades de formación dirigidos a los profesionales de la zona. Aquí tenemos 2 cursos, alguna gente conocida. Este es el Rosendo Bravo, que me hablaba alguien de él, inconfundible con su caja redonda. Es Antonio Martínez Cepa, el director. Este creo que es el administrador, era un Ríos, no recuerdo ahora mismo el nombre. Este es Teófilo Moraleda, el padre del neuropsiquiatra, Antonio Moraleda. En fin, había continuamente actividades de formación dirigidas a los profesionales sanitarios de la zona. Se constata la desaparición de las fiebres cuartanas, ya se va consiguiendo avances en la lucha contra el paludismo, y en 1936, con el inicio de la Guerra Civil, desaparece la hospitalización de paludismo. El Centro Secundario de Higiene Rural se transforma en un hospital de enfermedades infecciosas y ya nunca se volverá a utilizar hospitalización para el paludismo en Talavera de la Reina. Bueno, lo que les he explicado antes, el número de casos atendidos, cómo va creciendo, y remarcar ese manejo administrativo tan detallado que se realiza. Ya la última etapa del dispensario antituberculoso de Talavera la cifró entre los años 40 y 1965. Aquí ya se produce un cambio importante en la estrategia de lucha a nivel nacional que se refleja en la situación de Talavera. Se empieza a actuar de manera selectiva sobre determinados grupos. ¿Cuáles son estos grupos? Pues todas aquellas personas que trabajan al aire libre. Entonces es muy importante, por ejemplo, los obreros, cientos o miles de trabajadores del Penal Bajo del Alberche, muchos de ellos republicanos, que estaban allí a pico y pala haciendo los 100 y pico kilómetros del canal, que estaban constantemente expuestos a la picadura de los mosquitos. En general, todos los obreros agrícolas y del campo de la ganadería, y para llegar a ellos se utilizaba las
generales del Instituto de Acciones de Colonización, la Comunidad de Regantes y la Hermandad de Labradores y Ganaderos. En los archivos que se han conservado, que no son todos ni mucho menos, existen bastantes cartas dirigidas a estos profesionales, a estos responsables de estas instituciones para que se ocupen de proteger a los trabajadores. Y también se trabaja sobre los responsables sanitarios con cartas y con instrucciones al inspector municipal de sanidad, al inspector del SOE y a los responsables de la sanidad militar. Es decir, hay un abordaje global sobre todos los que tienen alguna responsabilidad. Aparecen nuevos fármacos como la metoquina, que tiene un uso profiláctico, y la tetrina y la nepacrina, todo ayuda. Y se toma también la decisión importante de que, ya para darle, digamos, la puntilla al paludismo en nuestra zona, en España, de que se haga un tratamiento preferente de los portadores de gametos, que son aquellas personas que pueden desarrollar el paludismo al año siguiente. Normalmente el paludismo está activo primavera, el plasmodium primavera y verano, y luego se queda como hibernado en el interior del cuerpo durante el otoño y el invierno, pero si no se ha eliminado los gametos del interior del individuo, luego va a rebrotar y va a facilitar la transmisión por el mosquito otra vez. Entonces se hace una labor casi detectivesca y muy insistente para que todos aquellos pacientes que se supone que son portadores de gametos y que se comprueban analíticamente estén correctamente tratados. Se aborda también las condiciones del ambiente familiar. Es curioso, no se ha hablado, por ejemplo, del uso de mosquiteras, porque los referentes son más modernos, pero es que hay continuas referencias en la literatura diciendo que no se tenía buen feeling los ciudadanos por el uso de las mosquiteras. Aquí estábamos acostumbrados a estar con las puertas abiertas, entrando y saliendo, y poner mosquiteras en las ventanas, en la puerta o encima de las camas. Pues el propio Pitaluga dijo que no conseguía que eso funcionara. Y luego, pues importantísimo ya, las actividades de prevención que se mantienen con el uso de las gambusias, los insecticidas organoclorados, el DDT, que hablábamos anteriormente, y también el HCH, el hexaclorociclohexano, que aquí hay una polémica. Hay quien dice que lo hemos inventado los españoles. Hay un farmacéutico español que dijo que lo había inventado. Parece ser que simultáneamente en otro país europeo alguien había llegado también a la síntesis del HCH. Bueno, sea lo que sea, fue un producto que se utilizó muchísimo porque era más barato que el DDT en esta época, y el director del Instituto Antipalúdico de la Moral era un forofo del HCH. Y también, dentro de este capítulo de prevención, pues toda la propaganda de educación sanitaria, usando, por ejemplo, las diapositivas del Museo Alemán de Higiene de Dresde, que también están en el museo, pues son estas diapositivas, por ejemplo, un esquema del mosquito, o aquí un gráfico con las fiebres, que se ve perfectamente su carácter ondulante, que llamábamos, y también actuaciones sobre grupos de población expuesta y a la población general a través de los medios de comunicación, como anuncios, carteles, que ahora veremos algunos, la utilización de la prensa, también de la radio. Hay charlas, hay documentación de charlas que se dan en la radio caladerana para informar a la gente, la incorporación al cine, Alfonso, hay incluso películas encargadas para la prevención del paludismo, y se llegó también en el año 1962 a crear este sello pues para llegar de una manera masiva a todo el país y también por Europa para recaudar fondos destinados a la lucha antipaludística. Bueno, estos son un par de carteles abundando en lo que decía antes: si has tenido paludismo, acude al dispensario antipalúdico en el mes de marzo para empezar a tratar. Y esto es en el año 1960, que ya la Organización Mundial de la Salud considera que se puede llegar a la erradicación del paludismo, ¿no? Y realmente esto se consigue en España en 1964. ¿Por qué digo, entonces, ya por ir terminando, que esto es una historia de éxito? Pues porque hicimos las cosas bien. Por una vez en la vida, los españoles hicimos las cosas bien. Bueno, por una vez, no, yo lo voy a hacer más de una vez. Pero en esta vez lo hicimos bien, y como no lo contamos casi nunca, lo contamos. Se hizo una buena identificación del problema, se adoptó un criterio de conseguir una mejora sanitaria por parte de los responsables gubernativos, se dispuso de líderes sanitarios y de la voluntad política necesaria, lo que habíamos hablado, el Pitaluga, Salí de Buen, el David Ortega, la participación de equipos multiprofesionales en los que no solamente había médicos, sino también enfermeras, farmacéuticos, entomólogos, ingenieros. Se utilizaron técnicas y procedimientos que se sabía que eran eficaces, por lo menos
con la eficacia que se podía alcanzar en esa época. Se facilitó la formación de los profesionales sanitarios, tanto en nuestro país como fuera del mismo. Se realizaba investigación como ensayos clínicos sobre medicamentos que se hacían en Talavera, hay también documentación en la que le dicen, prueba el medicamento no sé cuántos, a ver qué tal funciona. Y finalmente se hacía una evaluación de los resultados, que era ver la caída del número de casos y también la caída del número de mosquitos que estaban infectados por el plasmodium. Porque, por cierto, todavía existe anófeles en el entorno talaverano, como es natural. No tenemos paludismo porque no hay personas que sean portadores de los plasmodios. Pero con estas jaleas que tenemos del cambio climático, pues si no nos ponemos las pilas, pues puede ocurrir que dentro de un tiempo empecemos a tener paludismo autóctono, porque ahora mismo, cuando tenemos algún caso de paludismo, casi todo es importado, ¿no? Y ya, bueno, pues para terminar, decir que cuando César me dijo que cambiáramos la fecha de la charla de hoy, que iba a ser la semana anterior, el martes pasado, me dice, ¿qué te parece el 25 de abril? El martes 25, que me parece estupendo, porque el martes 25 de abril la Organización Mundial de la Salud celebra el Día Mundial del Paludismo, que viene que ni al pelo, ¿no? Esta es la imagen de la campaña del Día Mundial del Paludismo del año 2023, que dice la OMS, es hora de lograr paludismo cero a través de invertir, innovar e implementar. Invertir porque la OMS es consciente de que hay menos dinero del que se necesita para erradicar el paludismo. ¿Por qué? Porque el paludismo afecta fundamentalmente a países pobres, donde no existe la demanda y la fuerza para conseguir que se invierta más, ¿no? Innovar porque hay que producir medicamentos más eficaces, porque además se está empezando a producir el fenómeno de la resistencia a los quimioterápicos. Entonces, puede ser que lo que hoy es eficaz, dentro de unos años no lo sea tanto, y por supuesto hay que tratar de conseguir que en un tiempo muy razonable dispongamos de una vacuna con plenas garantías y alta eficacia, ¿no? E implementar en el sentido de que lo que tenemos actualmente como recursos se aplique realmente y más en los sitios donde realmente se necesita. Porque el problema es que no llegamos en muchas ocasiones, tenemos España, tenemos toda Europa, tenemos todo el occidente prácticamente libre de paludismo, pero África tiene el 95% de los casos de paludismo. Y nada, pues esto es lo que os quería contar, que en el año 1964 España fue declarada libre de paludismo. Yo he puesto que el dispensario antipalúdico de Talavera estuvo hasta el 1965, porque he visto alguna carta todavía de ese año, pero no hay ningún documento donde atestigue exactamente cuándo pone fin a su actividad, que yo he encontrado. Y que muchas gracias, espero no habernos cansado mucho y me quedo a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta. Gracias.